El asado aún estaba caliente. Las luces navideñas parpadeaban silenciosamente en un rincón. Mi madre, Margot, había puesto la mesa como siempre lo hacía, servilletas de lino, la plata de su abuela y un centro de mesa con velas blancas y arándanos. Se suponía que sería una cena tranquila. Solo 5. Mi padre, Richard, trinchaba la carne. Siempre actuaba como si la cena de Navidad fuera una especie de espectáculo, refinado y controlado. Mi hermana menor, Chloe, estaba mirando su teléfono, mordiéndose una uña rota. No había dicho mucho. Nunca lo hacía cuando estaba en apuros. Sabía que algo iba a pasar. Pero no sabía que me golpearía así. Dejó el cuchillo, se secó las manos con la toalla y luego golpeó el puño contra la mesa. Las copas de vino tintinearon. El perro ladró desde el lavadero. «O ayudas a tu hermana», espetó mi padre, «o te vas de esta casa». La habitación se quedó en silencio. Chloe no levantó la vista. Mi madre miraba fijamente su vaso como si tuviera instrucciones impresas en el fondo. Nadie dijo nada excepto yo. O mejor dicho, no dije nada en absoluto. Miré a mi alrededor en la mesa, al hombre que solía hacerme preguntas sobre matemáticas en el auto, a la mujer que una vez me trenzó el cabello antes de mi primera entrevista de trabajo, a la hermana a la que le había prestado dinero del alquiler más veces de las que podía contar. Entonces me levanté. La silla se raspó contra la madera dura con un sonido como de desgarro. Doblé mi servilleta lentamente y la puse sobre la mesa. Caminé hacia la puerta, recogí mi abrigo y me fui. Sin gritos, sin llantos, solo silencio. Lo que no sabían era que no me iba simplemente de una cena. Me alejaba de 20 años de ser el plan de contingencia, el que arreglaba las cosas, el contable de la familia. Y lo que todavía no entiendo es esto, no siempre estuve en silencio. Hubo años en que yo levantaba la mano primero, en que me ofrecía antes de que alguien me lo pidiera. Yo era la hija buena, la constante, la que entendía las tasas de interés antes de terminar la preparatoria, la que creó la banca en línea de sus padres, la que trajo a Chloe a casa desde la universidad la segunda vez que dejó los estudios. Cuando sufrió una sobredosis en un motel cerca de la enero del 25, fui yo, gritaron en el hospital. Salí del trabajo, la recogí, le sostuve una bolsa de basura para que vomitara mientras esperábamos en urgencias. Luego pagué la cuenta. Cuando utilizó al máximo su cuarta tarjeta de crédito, fui yo quien creó una hoja de cálculo de bola de nieve de deuda, codificada por colores y plastificada, porque todavía creía que simplemente necesitaba mejores herramientas. Cuando me pidió que fuera CEO firmante de un contrato de arrendamiento porque su crédito estaba un poco dañado, lo hice, aunque tuve que mentirle a mi banco y decirle que era una inquilina confiable. Mis padres me llamaban inteligente, fuerte y confiable, como si fueran cumplidos. Pero nunca vinieron con protección. Solo con más responsabilidad. Mi madre dijo una vez, Chloe simplemente no tiene tu físico. Necesita más apoyo. Fue como si hubiera venido con un andamiaje extra, como si la resiliencia fuera algo que les debía porque tenía más de ella. Y cada vez que Chloe se descontrolaba, era a mí a quien llamaban, no a sus patrocinadores, ni a la policía, ni a los terapeutas, sino a mí. La última vez que recayó, la recogí del estacionamiento de una gasolinera con mi propio abrigo. Había perdido el suyo en algún lugar entre el casino y donde quiera que se desmayó. La envolví en el mío. Le di sopa. Me quedé despierto toda la noche para asegurarme de que no sufriera convulsiones. Y luego, 2 días después, 2 días, me eliminó de su lista de amigos en Facebook. Sin pelea, sin explicación. Simplemente se fue. Le pregunté al respecto. Me dijo, no quería que me juzgaran en este momento. Ese fue el momento en el que dejé de ofrecer. No por ira, no por orgullo. Pero me di cuenta de que me había convertido en un elemento más de su ciclo, ayudar, usar, reiniciar, repetir. Mis padres nunca lo mencionaron. Nunca preguntaron por qué dejé de registrarme. Creo que se sintieron aliviados. Significaba que no tenían que lidiar con el espacio entre nosotros. Podrían seguir asignándome el mismo rol, el que paga, el que aparece, el que nunca se queja. No volví a la mañana siguiente. Ni para medias ni para rollos de canela. No por la voz quebrada y frágil de mi madre en 5 mensajes de voz que empezaban con Harper, cariño y terminaban con no lo decíamos en serio.
No respondí el mensaje de texto grupal de mi primo preguntando qué pasó. No le di explicaciones a nadie. Porque, ¿cómo se explica? Que lo que pasó no fue repentino, que había estado sucediendo silenciosamente durante años, que la cena fue simplemente el momento en que se acabó el guión. Bloqueé primero el número de Chloe, luego el de mamá, luego el de papá, uno por uno, como si cerrara pestañas. Debería haberme ido hace años. Al principio, el silencio era aterrador. Estaba acostumbrada al ruido, al caos, los mensajes nocturnos de Chloe. ¿Me prestas $300? Los recordatorios de mi papá para mover sus fondos de inversión. Los mensajes de voz de mi mamá, llenos de culpa y de restricciones. Había construido mi vida en torno a ser su salida de emergencia, su plan B. Pero ahora, silencio. Ese tipo de silencio que te hace sentir como si te hubieras bajado de una cinta de correr que sigue girando. No sabía qué hacer con ello, así que me quedé sentado sin moverme. Y entonces, 3 días después de Navidad, mi gerente en Aspen and Reed me llamó a su oficina. Era tranquila y profesional, el tipo de persona que solo te llamaba cuando había algo que atender. Hay un hombre, dijo, que ha estado llamando a recepción sin parar. Dices ser tu padre. Sentí que el aire cambiaba. Se me enfriaron las palmas de las manos. Ella continuó. Te dejó mensajes de voz. Te acusó de abandonar a tu familia. Dijo que tenías una obligación moral con tu hermana. Su voz era cautelosa, neutral. No estoy aquí para juzgar, pero esto no puede afectar al trabajo, ¿entiendes? Asentí y me disculpé. Salí de su oficina con los oídos zumbando. Esa noche, bloqueé su teléfono fijo. Luego, entré en mi teléfono y también bloqueé sus números de respaldo. Porque en ese momento, ya no era un límite, era defensa propia. Pero todavía recuerdo ese día en su oficina, la mirada de mi jefa. No enojada, solo confundida. Como si no pudiera relacionar las palabras abandonar a su familia con la empleada que siempre se quedaba hasta tarde para ayudar a los becarios. Y me pregunto, ¿cuántas veces contaron esa versión de la historia? ¿La que me presenta como el villano? ¿Y cuánta gente se la creyó? Porque vino de alguien que una vez me llamó su manada. La llamada llegó un jueves por la tarde. Número desconocido. Casi lo dejo sonar, pero algo en mi pecho zumbó. Ese dolor bajo que sientes cuando algo anda mal, incluso antes de saber qué es. La voz de una enfermera, tranquila y cortante, está registrada como contacto de emergencia de Chloe Lane. Está en San Anónimos, estable ahora, pero la encontraron inconsciente en un estacionamiento. Dijo que Chloe no tenía identificación. Su teléfono estaba destrozado. Alguien la había reconocido de una visita al refugio y había llamado para avisar. Le pregunté si estaría bien. La enfermera dudó. Responde, pero tiene muchos moretones. Fui. Claro que sí. No porque siguiera interpretando el papel, sino porque ya no soy un monstruo. Entré en esa habitación del hospital y fue como entrar en una vida que ya no vivía. Chloe estaba allí, medio sentada en la cama. Tenía los brazos manchados de púrpura y amarillo. Un ojo hinchado. Vendas en los nudillos. Nuestra madre se sentó a su lado, agarrando un pañuelo como si fuera su último hilo de propósito. Cuando me vio, susurró, «Gracias a Dios». No respondí. Me quedé a los pies de la cama, con las manos en los bolsillos del abrigo, mirando a una hermana por la que una vez conduje a través de las fronteras estatales para salvarla, y no sentí nada. Ni rabia, ni pena, solo un silencio sordo. Hasta que entró mi padre. No miró a Chloe. No le preguntó nada a la enfermera. Caminó directo hacia mí. Hombros rígidos. Voz llena de trueno. Esto es lo que pasa cuando la familia no se mantiene unida. Lo miré. Miré a través de él. Quizás entonces dije, no. Esto es lo que pasa cuando toleras a alguien tanto tiempo que olvidas lo que significa la responsabilidad. Cuando castigas a quienes ponen límites, en lugar de a quienes los rompen. Abrió la boca. Me di la vuelta y salí. No esperé su respuesta. Ya sabía cuál sería. Él sobrellegó 2 días después. Sin remitente. Solo mi nombre completo escrito en mayúsculas. Y el golpe sordo del peso oficial al caer al suelo, debajo de la ranura del correo. Lo supe antes de abrirlo. No lo abrí. Lo miré un buen rato, sentado con las piernas cruzadas en el suelo del pasillo.
El sobre las baldosas parecía una amenaza silenciosa. Entonces me levanté, lo recogí y lo deslicé en un cajón sin decir palabra. 2 horas después, llamé a un abogado. Su nombre era Matthew Kleene. Tenía unos 40 años, hablaba apaciblemente, usaba gafas para leer con cadena y tenía reputación de manejar casos de abuso financiero familiar. Le traje todo: las capturas de pantalla, el Venmo, los recibos, los mensajes de texto grupales, los retiros bancarios que nunca acepté pero a los que no pude decir que no. Los correos electrónicos con líneas de asunto como urgente, Chloe otra vez y puedes simplemente cubrirlo, Harper. Hojas de cálculo con códigos de colores, desgloses fechados, una transcripción impresa del mensaje de voz que mi padre dejó en mi lugar de trabajo. El que dijo que tenía el deber moral de ayudar. Blood Klein hojeó la carpeta y no habló durante 10 minutos. Luego miró hacia arriba y dijo: «Ya has hecho el 80% del trabajo. Esto no es solo defensa, es contraofensiva. No solo presentamos una moción de desestimación, presentamos una contrademanda. Acoso emocional, abuso financiero coercitivo, difamación en el lugar de trabajo. Adjuntamos declaraciones de testigos de mis compañeros de trabajo, incluida Ava de recepción, que había atendido la llamada de mi padre y pensó que le estaban gastando una broma hasta que empezó a gritar. Luego lo llevé un paso más allá. Solicité ser liberado legalmente de cualquier responsabilidad financiera futura con respecto a Chloe Lane, citando tensión emocional, documentación médica de mi terapeuta y un análisis detallado del impacto en mis ahorros, mi crédito y mi carrera. La primera audiencia fue fijada para el 10 de febrero. Mi padre no apareció. El segundo llegó tarde, quejándose con un polo manchado, murmurando sobre traiciones y niños desagradecidos. Mi madre estaba sentada afuera en el pasillo y nunca entró. Chloe vino con gafas de sol y no me miró. Ella se sentó con un hombre, tal vez un novio, tal vez solo otra persona que ella había atraído a su órbita. El juez examinó la evidencia y dijo: «No hay ninguna obligación, ni legal ni moral. Caso desestimado». Y así, sin más, el poder cambió. No me sentí triunfante. Fue como exhalar por primera vez en años. Más tarde esa noche, llegó una carta de mi padre, sellado con un sello de cera, del tipo que usaba para tarjetas de cumpleaños e invitaciones de boda. Tampoco lo abrí. Lo deslicé en el mismo cajón. No por miedo, no por ira, solo paz. No planeé publicar sobre esto, realmente no. Pero una noche, tal vez una semana después de que el tribunal desestimara el caso, estaba sentado en mi nuevo apartamento, navegando sin rumbo. Y aterricé en un hilo: hijos adultos de familias tóxicas. ¿Qué fue lo que finalmente les hizo cortar lazos? Lo leí todo. Cada comentario. Historias que parecían ecos, nombres diferentes, mismas heridas. Así que abrí una publicación en blanco y la titulé con algo simple. Mi familia me demandó por no salvar a mi hermana, así es como me defendí. No di nombres, no incluí fotos, solo la verdad. Conté la historia directamente. La cena de Navidad, el silencio, el hospital, el pleito. Subí capturas de pantalla redactadas, cronogramas y enlaces a recursos. Lo escribí como si estuviera tratando de explicárselo a alguien que todavía creía que el amor significa sacrificio. Luego presioné publicar y cerré la computadora portátil. Por la mañana, tenía miles de votos positivos y cientos de comentarios. Personas etiquetando a sus hermanos. La gente me da las gracias. La gente dice: «Pensé que era el único». Un comentario me quedó grabado: «Tu historia me dio permiso para dejar de contestar llamadas de medianoche». Gracias. Pero el giro llegó 2 días después. Un DM anónimo. Un escritor independiente. Dijo que estaba trabajando en un artículo sobre el abuso financiero dentro de las familias. Y cómo los hijos adultos empezaron a contraatacar, en los tribunales, en público, en silencio. Ella quería presentar mi historia. Sin nombres, sin fotos, solo los detalles. Dije que sí. El artículo se volvió viral. Estuvo en la página de inicio de 3 plataformas durante el fin de semana. Por supuesto, cualquiera que conociera la historia completa lo reconocería. La demanda, el hospital, el buzón de voz en mi trabajo. Esa semana, mi antiguo propietario me envió un mensaje de texto. Vi esa pieza, espero que estés bien.
¡Qué valiente! Un compañero de trabajo dejó un post-it en mi escritorio. Por si sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. Y luego llegó la carta. Escrito a máquina, formal, sin remitente, pero sellado con las iniciales de mi padre. Tampoco lo abrí. Lo sostuve en mi mano por un momento, sin temblar, sin curiosidad, simplemente quieto. Luego lo deslicé en el mismo cajón que el sobre de la demanda. Uno detrás del otro, como capítulos que había leído pero que ya no necesitaba releer. Y cuando cerré el cajón, me di cuenta de algo. Quizás el silencio sea su propia forma de respuesta. Quizás la paz no se gana. Quizás se haya recuperado. Habían pasado meses. Sin llamadas, sin correos electrónicos, sin notificaciones judiciales. Solo quietud. Me había adaptado a un ritmo que se sentía. Ahora, mi apartamento permanecía en silencio. Mi teléfono solo sonaba cuando debía. A veces tenía amigos en casa, no muchos, solo los suficientes para llenar el silencio con risas en lugar de tensión. Pensé que era el final. La batalla legal había terminado. Mi familia había guardado silencio, y yo no miraba atrás. Luego llegó el mensaje. Un número que no reconocí. Sin emojis, sin una larga historia. Solo. Sé que probablemente me odias. Ahora estoy en un lugar diferente. Llevo 6 meses en recuperación. Quería agradecerte por irte. Me obligó a levantarme. Lo siento por todo. Era Ava. Me quedé mirando el mensaje un buen rato, no porque doliera, sino porque no. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían destrozado, me habrían hecho correr a llamarla, a arreglar las cosas, a caer de nuevo en el mismo ciclo. Pero había cambiado. No estaba enfadada. No estaba insensible. Simplemente firme. Escribí lentamente. No te odio. Me alegra que estés sanando. Pero ya no puedo formar parte de tu historia. Y lo decía en serio. No por crueldad, sino con claridad. Ella no respondió. Y yo no esperaba que lo hiciera. Esa noche, me senté en mi balcón, observando cómo la ciudad se desvanecía. Por primera vez, no me atormentaba lo que había dejado atrás. No oí la voz de mi padre llamándome desagradecida. No oí el silencio de mi madre. Solo el viento y mi propia respiración. Llegó un jueves. Un sobre pálido, cuidadosamente guardado en mi buzón. Sin remitente, pero las iniciales del reverso lo delataban, Walmart. De mi padre. Lo sostuve un momento, sintiendo su peso, no solo el papel, sino los años que lo atravesaban. Los gritos en la mesa, las escaleras del tribunal, los puños, el silencio. No la abrí. No por miedo, sino por paz. Lo dejé en la encimera y luego lo guardé en un cajón del recibidor, ese que casi nunca abro. No para ocultarlo, sino para recordarme. Cerrar un tema no siempre requiere una conversación. A veces, simplemente es la decisión de no volver atrás. Ese fin de semana, recogí mis archivos viejos, todas las notas, capturas de pantalla, mensajes de voz. Los que usé en el juzgado. Los que una vez guardé como una armadura. Escaneé lo que necesitaba y luego pasé el papel por una trituradora. El ruido era fuerte, mecánico, definitivo. No lloré. Solo vi cómo caían las tiras, ordenadas y finas, como el pasado cediendo al aire. Me cambié de apartamento poco después. El viejo lugar había cumplido su propósito, contener mi dolor como las paredes el calor. Pero necesitaba un lugar más luminoso. Un lugar con más ventanas. Un lugar donde nadie me hubiera alzado la voz. Compré un sofá nuevo, uno que elegí por su suavidad, no por su practicidad. Lo puse frente a una ventana que captaba la luz de la mañana. Se convirtió en mi ritual. Café a las 7:15, sentada en silencio. A veces leyendo, a veces nada. Simplemente dejando que la tranquilidad me envolviera como una suave manta. Una mañana, meses después, me encontré abriendo de nuevo ese cajón. No por la carta. En realidad, por ningún motivo, solo para mirar. El sobre seguía allí. Sin abrir. Bordes limpios. Sin polvo. Lo volví a sujetar, pero esta vez no sentí ningún tirón ni dolor. Solo un latido de gratitud, no por lo que había sucedido, sino por lo que no. Por las palabras que nunca dejé entrar. Metí el sobre en una cajita de madera que había comprado en una feria de artesanía, hecha a mano, sin etiquetar y con llave. Y la puse en lo alto de un estante.
No porque la necesitara, sino porque no. Eso fue lo último que guardé. No por esperanza, ni por algún día. Solo para recordar quién era. Desde entonces, mi vida ha sido tranquila. No perfecta, pero mía. A veces todavía me estremezco cuando la gente me pregunta, ¿puedo pedirte algo? Pero me detengo. Respiro. Y me pregunto, ¿es mío esto para llevarlo? Y si no lo es, lo dejo ir. El último regalo del silencio es que te enseña que merece tu voz y que no merece nada en absoluto. Si alguna vez has dejado la puerta sin abrir, no por miedo, sino por libertad, deja un punto. Eso es todo. Lo entenderemos.